¿Qué pasa, chicos, chicas? Aquí estamos después de nuestra ruta de Murcia, como ya lo habéis visto en nuestro blog 1. Y ya veis cómo tengo la moto. La verdad es que después de una ruta así, que ha sido bastante dura, le tenemos que hacer ciertos mantenimientos y de hecho de eso se va a tratar este vídeo. Vamos a responderos a la pregunta de qué es lo que le tenemos que hacer a nuestras motos después de una ruta así o de un evento así. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es el prefiltro de aire. Ya, como sabéis, nosotros llevamos el prefiltro de Twin Air de espuma, que es muy sencillo de lavar y cada 2 rutas más o menos lo solemos hacer, ¿vale? Solemos hacer este mantenimiento y luego haremos una limpieza completa de la moto, tanto los plásticos y demás, como las llantas, la cadena, ajustar la cadena, revisar, pues bueno, suspensiones. Pues nada, vamos a ello. Vamos a empezar por el prefiltro de aire. Vale, lo primero que vamos a hacer es abrimos el asiento, ¿vale? Esto es el prefiltro de aire como veis, de Twin Air, de espuma, y aquí dentro, debajo, es donde tenemos, pues bueno, algunos de vosotros tendréis el filtro de aire o en nuestro caso tenemos filtro de espuma, ¿vale? Que la ventaja que tiene es que cada vez lo puedes limpiar de una forma más sencilla. De hecho, nosotros tenemos 2 juegos para eso mismo. Entonces, a ver, abrimos aquí, ¿vale? Vale, ahí aquí, arriba. no sé si lo habréis visto, esta pestaña vence un poquito hacia adelante, vencemos Sí. con esta y esto ya sale hacia atrás. Eso es. Y ahora ya hacia adelante y quitamos ya todo. Las 2 de detrás, estas son bastante blandas, aquí no tendréis problema. Primero la de adelante y luego sale hacia atrás. Esto es un filtro de espuma que ha pasado por una ruta del aniversario de Bor, para que veáis cómo se queda si no lleváis un prefiltro. Es muy importante que si vais a hacer mucho campo, que invirtáis en esto, más que en un escape o cualquier otra tontería. Al final es barato y ayuda muchísimo a la moto. No son más de 30 euros. Antes de ponernos con el prefiltro, vamos a limpiar un poco esta zona y vamos a usar un truco muy bueno que llevo usando muchos años, de aquel vídeo de Majes en moto que nos recomendaba el limpiamuebles para la moto. Entonces nada, le vamos a dar un par de sprays, si podéis, en un trapo más limpio que este, ¿vale? Le ponemos un poquito aquí, ¿vale? Que parece que no tenga producto, pero sí que tiene. Y esto, mira, esto es magia pura. Gracias, Majes. Grande, Majes. Un referente para nosotros. Pues nada, esto ya lo hemos limpiado un poquito, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es quitar este trozo de aluminio del filtro de espuma y esto lo vamos a poner en un cubo de agua, preferiblemente agua caliente, y le vamos a poner un chorrito de Fairy, ¿vale? Vale, aquí tenemos el cubo de agua, ¿vale? Y nada, vamos a meter el filtro aquí, el prefiltro, perdonad, y nada. Así apretamos un poco para que mirar cómo de sucio estaba. Esto hubiera ido dentro del filtro de aire, ¿vale? No dentro, pero hubiera pasado por el filtro de aire, ¿vale? Y sí que le ponemos bastante cantidad de Fairy, ¿vale? Y ya está. Y lo vamos a dejar aquí aproximadamente unos 10 minutos a remojo, ¿vale? Y nada, y luego sería secarlo y ya estaría listo. Vamos a aprovechar y vamos a limpiar este filtro de espuma también. Y nada, en un rato volvemos. Vale, esto ha estado en remojo, como os hemos dicho, 10 minutos más o menos, ¿vale? Ahora lo que hacemos es poner agua limpia, ¿vale? Nada, le quitamos el exceso de jabón que tiene y ya a secar. Y ahora lo dejamos al sol un buen rato, no sé, depende del sol que tengáis,
Pues puede ser 1 hora, puede ser menos, pueden ser 3, lo que haga falta, pero que notéis que esté seco. Y mirad la diferencia, antes no se veían ni el logo de la marca. Vale, una vez que tenemos el prefiltro seco, lo último que queda antes de colocarlo es poner aceite de filtro, ¿vale? Y nada, y le ponemos bastante cantidad. Cogemos, ¿vale? Y ponemos por todo. Y ya lo hemos montado. Recordad que esta vez al montarlo montamos primero las de atrás y luego finalmente esta de aquí. Esta de aquí mucha gente lo rompe. Tener paciencia al meterlo, ¿vale? Con cuidado y ya estaría. Vale, una vez todo el mantenimiento de filtros está hecho, vamos a lavar la moto primero para quitar toda la mierda posible y vamos a hacer un lavado en seco. ¿En qué consiste? Pues otra vez, limpiamuebles, gracias Majes, con un trapo más limpio que este mejor, vamos a quitar toda la mierda y entonces ya vemos. Pues nada, esto es sencillo. Aplicamos el limpiamuebles, ¿vale? A ver, lo usamos porque para los plásticos es que lleva, no sé qué composición lleva el limpiamuebles, que es muy bueno para los plásticos y los hidrata. De hecho, mirar cómo se queda, ¿eh? Sí, el brillo espectacular. O sea, es increíble. Sí que es verdad, para algunas zonas, por ejemplo, todo lo que es el basculante, vais a necesitar agua, preciso. Claro. Pero ya veis, Sí. se queda perfecto. Mira, graba por aquí. Pero mirar cómo se queda. Sí, espectacular. Yo no lo sabía, me lo acaba de decir Adam. El tacto es como si le pones un tratamiento de estos tipo cerámico o algo así, queda como que resbala. O sea que es posible que incluso el polvo se apegue menos. Y lo mejor es que aquí, no sé dónde sois, pero en Valencia el agua tiene mucho cal. Y si lo haces con agua, se te quedan todo lleno de manchas blancas. Y con esto te lo evitas. Para que veáis la comparativa, estaba así. Y en esto ha quedado. Ponemos sin miedo, ¿vale? La ventaja de este producto es que vale 1 euro, creo. Entonces, sin miedo. Y la verdad es que podéis mirar cómo queda brutal. Acordaos siempre desmontar esta parte, lavarla por dentro, lavar el faro por dentro, porque si no te queda la moto espectacular, pero no sabes por qué, pues por esto. No. Vale, es un tornillo, entonces nada, hacerlo, cabrones. Sí, no tiene misterio y le da a la moto una imagen muy distinta. Mirad cómo estaba de un par de rutas. Importante también comprar esto, o sea, no sé si podéis ver la de piedras que caen en el faro, ¿vale? Y el faro de estas motos cuesta entre 700 y 1000 euros. Y ahí esto, Es muy importante comprar esto. ¿ves? La moto queda muchísimo más bonita, más nueva, tío. Espectacular. Vale, otra cosa importante, de vez en cuando retirar estos plásticos, ¿vale? Y limpiar esta zona de aquí de las suspensiones, ¿vale? De aquí dentro, ¿vale? Por ahí donde están los retenes, eso hay que mirarlo. Os enseñaremos una foto de una cosa que os tenéis que comprar, que es básicamente como un plastiquito que entra. Hay que quitar esto primero. Y pasáis el plastiquito por dentro y quitáis toda la mugre que se acumula aquí, porque al final esto se va metiendo hacia adentro y todo eso va a parar dentro de la horquilla. Bueno, truquito también, sí que es verdad que podéis comprar una pieza que sirve específicamente para limpiar esta zona de aquí, la de dentro, como os ha dicho Guillem, pero sí que podéis hacer un truco, que es coger una botella vacía de plástico de 1 litro de agua y lo recortáis en la misma forma. Bueno, como veis ya la moto está un poco más impecable. Y nada, ahora vamos a hacer el mantenimiento de la cadena, ¿vale? Os vamos a enseñar los productos que nosotros utilizamos y algunos truquitos más, ¿vale? Vale, el primer producto que vamos a usar va a ser
limpiacadena, ¿vale? En este caso vamos a usar el VD40. Le vamos a aplicar bastante producto y utilizaremos esta herramienta, ¿vale? Que imagino que la conocéis. Este cepillo, ¿vale? Y luego un trapito. Vale, importante siempre, tanto al limpiar la cadena como al ponerle el aceite de cadena, que sea dentro, porque al final los retenes de la cadena están aquí dentro, ¿vale? Sí que es verdad que le aplicaremos un poco también por fuera, pero lo importante es aquí dentro, ¿vale? Vale, cuidado con las manos. Dale. Un poco también por aquí, tampoco... Importante también darle un repaso a esta zona. Todas estas piedras se han formado de una única ruta y aún queda un poco más. Si veis necesario, quitáis esto y laváis fuerte aquí. De normal aquí va un plástico cerrado. Sería interesante que si hacéis mucho campo, poner este accesorio. Sí, al final lo que te sirve es para poder limpiar más fácilmente aquí dentro sin tener que desmontar. Si ves que haces bastantes salidas, luego acabas, vas a un lavadero, le echas aquí y vas limpiando. Si lo tienes cerrado, todo se va acumulando. Vale, para comprobar la tensión de la cadena, nada, es muy sencillo. Tiene que haber un juego entre 1 y 2 centímetros, ¿vale? Más o menos. Y nada, con que este movimiento os lo haga, ese movimiento es suficiente. O sea, la cadena, por ejemplo, en mi caso, hemos hecho la ruta y no habría que tensar la cadena, ¿vale? Lo podéis comprobar en otras zonas. Es normal que en algún sitio tenga más juego que en otro, ¿vale? Porque no es uniforme, pero en este caso no tendría que tensar la cadena. Claro, si vieseis que no se os mueve, tiene exceso de tensión, si vieseis que eso se hace como un poco de panza hacia abajo, que está muy caída, tiene demasiada holgura. Es justo eso lo que tenéis que buscar, que más o menos haga una línea recta, pero que os permita mover un poco la cadena. Vale, es el momento de engrasar la cadena, ¿vale? Nosotros, bueno, como con estas motos hacemos puramente campo, ponemos uno de off-road, ¿vale? Hay algunos que también, creo que de esta marca, tiene de trail, ¿vale? Que es ya, pues eso, 50-50. Estos aceites a velocidades altas en carretera, pues bueno, se desgastan antes, ¿vale? Acordaos siempre, mucho mejor aceite que grasa. La grasa se acaba pegando toda la mierda y en estos sitios se acaban haciendo pegotes de grasa llena de suciedad. Pues ya tendríamos el mantenimiento de la moto realizada y nos podríamos ir de ruta ahora mismo con ella. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, comentad y si queréis más vídeos de este tipo, hacednoslo saber. Y si tenéis alguna idea específica de algún vídeo en concreto también. Y nada, nos vemos a la próxima. Full gas.